Bueno, Yasnaya, pues vamos a empezar, si te parece, con este diálogo, ¿no? Que te había propuesto y quizá lo podemos dividir en algunos de los temas con los que tú has trabajado más. En primer lugar, las cuestiones que tienen que ver con la diversidad lingüística y con toda la cuestión de la lengua. Sabes que en Córcega se ha desarrollado un estándar polivalente que no es muy distinto, ¿no?, de lo que estamos utilizando aquí en Cataluña, donde hay muchas variantes orales. Pero ¿cómo es en el caso del MIGE, no? O sea, ¿qué tipo de modelo estáis utilizando? Porque por lo que hemos hablado, ¿no?, en otras conversaciones previas, ¿no? Me parecía que quizá no erais tan favorables a generar un modelo de estandarización y que habíais apostado por otro tipo de modelo. Entonces, quizá me gustaría saber si podías Ujú. contarnos un poquito más, ¿no?, cómo funciona en el caso del MIGE. En México generalmente se habla de normalización más que de estandarización. Aquí veo que también se utiliza normalización, pero significa algo distinto. Entonces, en México, en muchos casos, normalización significa estandarización. Ahora, la pregunta siempre que hago es, cuando se estandariza, ¿qué se estandariza? No es lo mismo estandarizar, por ejemplo, hacer un estándar de un abecedario. eh, no sé, por ejemplo, lenguas tan distintas como el inglés o el catalán em, utilizan el abecedario latino. Es decir, hay una estandarización ahí de algún punto, ¿no? De algún modo en el sistema de la escritura. Otra cosa es, por ejemplo, crear estándares ortográficos. No sé, decir que vamos a escribir en la escritura, que vamos a escribir los pronombres de manera separada y no pegada al verbo. Eso es una estandarización, ¿no? Es como un acuerdo. Em, y luego se puede estar, entonces hay muchos niveles de estandarización. Otra opción es estandarizar la escritura. Es decir, que cada vez que escriba, voy a utilizar ciertas palabras. Pongo el caso del castellano. La palabra no obstante no es algo que yo utilice en la vida. Suena extraño, ¿no? Como, no sé, hoy desayuné huevo, no obstante había salchichas. Eso es como un léxico muy propio de una variante que utilizo para la escritura. Entonces, puedo crear una variante, o sea, una lengua nunca es, a menos que esté muriendo, nunca tiene una sola variante. Va a tener por fuerza, porque una lengua con mucha variación casi siempre también es una lengua viva, es una lengua con salud. Uno de los principales signos de que una lengua empiece a morir es que su variación desaparece, la variación hablada es menor, ¿no? Si tú tienes, no sé, 3 personas que hablan la lengua quiligua en Baja California, una lengua muy interesante, muy bella, pero que ya solo hablan 3 personas, ¿qué variación dialectal en el aula vas a tener ahí? Entonces, en cambio, en el castellano tienes una variación, bueno, y sabemos que tienes una variación desde por región, o sea, geográfica, que es como, em, sí, tienes diastrática por estrato social, por eso sabemos que un castellano es más pijo, ¿no? O fresa, o como le digamos. O sea, te da la diferencia de clase, también te da la diferencia diacrónica, ¿no? No es lo mismo como hablaban nuestros abuelos y abuelas, la lengua que sea, a cómo la hablamos. Entonces, lo natural a las lenguas es esa variación. Entonces, yo tengo variante uno, 2, 3, 4, un montón, y lo que se hace a veces en ciertos modelos de estandarización es crear una variante más. La variante que utilizaré para la escritura y luego para contextos formales. Puede ser solo para la escritura, pero puede también ser para la televisión, para la industria editorial, si es que hay tal cosa, depende de cada caso, para las publicaciones, para tal. En teoría, si fuéramos consistentes con nuestro aprecio por la diversidad lingüística, esta variante estandarizada creada para la escritura
debería tener el mismo valor que las demás. Y sería transitarlas, así como sería increíble que yo pudiera hablar, no sé, castellano de Santiago de Cuba o de Medellín y también llegar a México y hablar el del Oaxaca y el hablar del de mi región y hablar, ¿sí? Pero generalmente lo que sucede es que como esta variante está asociada a ciertos prejuicios lingüísticos, se le considera mejor que otra. Pero la variante de la escritura siempre va a ser más acartonada que la oralidad. La oralidad, sabemos, siempre es mucho más rica, porque además se acompaña de gestos, porque leemos el tono de la voz. Es más rico como objeto de estudio incluso. Entonces, bueno, en nuestro caso, bueno, aquí veo que, y supongo que también es por una situación sociolingüística particular, se ha apostado a la estandarización, es decir, a crear una variante estándar para la escritura y para los usos formales, que es como Koiné, que le llaman, Sí. o en el caso de los que ahorita no recuerdo cómo se llama esa variante, tiene un nombre. Bueno, en nuestro caso tenemos una variación muy alta, o sea, aun cuando hay una identidad compartida muy fuerte, o sea, las personas que hablamos Mije, sabemos que hablamos Mije, que somos parte del pueblo Mije, del territorio, de que compartimos prácticas culturales, aunque hay también mucha diversidad. Pero la variación interna entre las macrovariantes del Mije va a ser semejante a la de las lenguas romances. Entonces, a 2 horas tienes italiano. O sea, como que si en Girona se hablara francés, así. Pero la conciencia compartida que somos mijes es fuerte, que en la vida cotidiana ha anulado, o sea, eso no impide una sensación de unidad y de pertenencia. Esas variaciones son incluso por comunidad y las llamamos comunalectos. Cada comunidad mije tiene una variación de mije única y irrepetible que te identifica. Si tú hablas ese mije, yo sé, eres de tal comunidad. Es como si pensáramos que era un estándar para el francés, para el castellano, para el catalán, para todas las lenguas romances y fuera latín. Es como si tú, como catalana, vas a la escuela y te enseñan latín. Alguien en París va a la escuela y le enseñan latín. Y yo en Oaxaca voy a la escuela y me enseñan latín. ¿Podríamos comunicarnos todos? Sí. Pero, digamos, en la práctica diaria, o sea, ¿cómo se comunican, no? Esos dos pueblos que Ya. están a 2 horas, por ejemplo, ¿no? Que, O sea, y que pueden ser dos variantes muy distintos. distintas, ¿no? O sea, ¿hay Ujú. una comprensión mutua o cómo funciona en otros espacios que puedan ser más formales? O sea, Claro. ¿cómo se alienta esa comunicación? O también desde el punto de vista de las políticas lingüísticas, ¿no? Desde el gobierno de Oaxaca o desde el Gobierno Nacional de México, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Como para poder preservar esas variantes, ¿no? No A hace distintas mucho. escalas. En general, pues las políticas han sido lingüicidas. O sea, lo que incluso luego se utiliza esa variación para decir, ay, es muy complicado, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer libros de texto, no? Si hay tanta variación. Bueno, para nosotros, en el proceso en el que estamos, la variación es una riqueza. O sea, no podemos estar a favor de la diversidad lingüística, pero en contra de la variación del actar, ¿no? Em, y entonces, nuestros abuelos nunca han tenido un problema con eso, porque la comprensión lingüística es más que un hecho lingüístico. Vamos a suponer que tienes muy mala actitud contra el catalán. No sé, no te gusta, te molesta por razones políticas, que seguro. Vas a hacer todo para no entenderlos. Pero si tienes una actitud positiva, te interesa la lengua, no sé qué, vas a usar todas tus capacidades de diferencia para entender. Y después de un rato, incluso aunque no quieras, vas a comenzar a entender. Entonces, las generaciones pasadas que no hablaban castellano, solo mije, siempre se pudieron entender porque, pues, después de un rato de convivencia, no sé, si vives en la frontera, en un pueblo que habla castellano y luego al otro pueblo se habla portugués y se comunican constantemente, uno va a entender la del otro sin hablar, ¿me explico? Entonces, hay a veces pueblos que no se quieren o que hay rencillas y dicen, no, si tú le preguntas, ¿entiendes? No. Pero hay personas que son comerciantes y que han pasado mucho tiempo ahí. ¿Entiendes? Sí. Es como entender inglés y no hablarlo. Y eso se da con la convivencia continua. Entonces, para la existencia de nuestra lengua,
antes de las políticas de lingüicidad del Estado, esa diversidad lingüística nunca fue un impedimento para la comprensión, porque nuestro cerebro puede hacer eso, puede entender lenguas sin hablar. Y va a depender de un montón de factores que alentamos, ¿no? Nosotros estamos tratando de alentar eso que si nuestros abuelos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Ahora, eso no significa que no debamos renunciar a la estandarización. Tenemos un abecedario estándar que funciona para todas las variantes, para todos los comunalectos. Estamos proponiendo ciertas reglas ortográficas para todos, o sea, sabemos que por más que cambie, todos van a tener un morfema de causativo. Así como sabemos que por más que cambien las lenguas romances, todas van a tener un sujeto que se marca en el verbo. Eso está en todas, entonces las escribimos. Y para desarrollar, ¿no? Todas estas, no como políticas o decisiones que habéis tomado, o sea, ¿cuáles son los espacios para desarrollar, no? O sea, en la escuela, o sea, ¿cómo funciona esa Ya. enseñanza del MIGE? Bueno, no hay, ese es el problema. Más del 80%, me diría casi 90% de la población mije habla mije, como tradicionalmente lo ha hecho. Ujú. Y nuestras comunidades funcionan muy distinto a cómo funciona el Estado. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen en lugares más formales, nuestra formalidad es la ritualidad, o son nuestras asambleas. Incluso nuestra formalidad es distinta. Entonces, no hay escuelas, aun cuando está el sistema bilingüe, de educación intercultural bilingüe, que hace una conquista del movimiento indígena. En los hechos, lo que hemos observado es que en el sistema escolar del Estado, que está en la región Mije, la escuela que más, es radical en enseñar Mije, le dedica 1 hora diaria, aunque sea lo mismo. Y la que menos, 20 minutos a la semana. Entonces, en realidad no aprendes ahí. Al contrario, la escuela sigue siendo bastante lingüística. Entran niños o niñas hablando mije y salen solo entendiendo, ya no hablando. Entonces, donde estamos haciendo eso es dentro de un movimiento de personas mijes que estamos empezando un proceso para el fortalecimiento de nuestra lengua, que ustedes, pues en el caso del catalán, está muy hecho. Que cuando veo todo lo que tienen, es algo que soñamos también para nuestra lengua, poder tener contenidos, libros, todo eso es para nosotros todavía un sueño, pero en la vida cotidiana es muy vital todo. O sea, la lengua está en constante hibridación, ¿no? Entonces, o sea, en esa relación con el español o con otras lenguas, Ujú. ¿no? De pueblos originarios del entorno, o sea, ¿qué procesos de hibridación tú has constatado que hay en el MIGE, ¿no? O cuál es esa relación con el español, o sea, ¿hay préstamos de una lengua a la otra Ujú. en las dos direcciones, solo es en una? O sea, ¿cómo funciona o cuáles son las influencias de otras lenguas, ¿no? Indígenas del entorno. Para mí es importante decir que, bueno, no hay ninguna lengua pura en el mundo. Exactamente. Las lenguas siempre o viene, siempre se está mezclando. Y si las pesamos como una cebolla, esto es un reduccionismo, pero para ejemplificar, la capa más externa casi siempre es el léxico. Y entonces, cuando una lengua cebolla entra en contacto con otra, donde van a prestarse más cosas es en su primera capa, que es las palabras. Por ejemplo, no sé, el castellano que tiene tantas palabras del árabe, em, del catalán no sé, pero sería bien interesante saberlo. Entonces, esto ha sucedido a lo largo de la historia en la humanidad cada vez que las lenguas y sociedades entran en contacto. Mi lengua, por ejemplo, ha prestado a muchas lenguas indígenas en cierto periodo de la historia muchos términos. Ujú. Por ejemplo, en las lenguas mayas, que es de otra familia lingüística, lingüística completamente, es muy común que la palabra para hueso, pac, o back, depende de la variante, venga del Mijezoque. Entonces hay una serie, es como una arqueología lingüística. Tú puedes ver en los préstamos, en qué capa, en qué estrato se prestó esa palabra. Claro, con el contacto con el castellano también ha habido procesos como es de esperarse. Y al revés, sabemos que en el que el castellano tiene un montón de palabras que vienen de lenguas indígenas. Incluso en esta península, ¿no? Se usa tomate, chocolate, aguacate y otras palabras. Que huracán, por ejemplo, que no es que vienen también de una lengua taína, hasta donde recuerdo. Ujú. Bueno, entonces eso es lo común y lo esperado.
Pero hay también otro grado que es lo que está más dentro de la cebolla, que luego son la sintaxis y la semántica. Y eso es más difícil a menos que esta lengua ya esté muy debilitada, qué sé yo, como para entrar ahí, ¿no? Y entonces hay calcos, pero también los calcos son comunes. Por ejemplo, no sé, en castellano hay personas que dicen, me dio esta enfermedad, no sé, me dio resfriado, pero en Mije la enfermedad no te la dan, te encuentra. Entonces dices, me encontró la enfermedad. Entonces a veces se calca y se dice en Mije, entonces y que es como me dio la enfermedad. Y yo a veces de broma les digo, ¿quién te la dio? Pero eso solo pasa en la población que es, y no siempre que es bilingüe. Luego pasa también que el castellano que hablamos en la región va a copiar las estructuras del Mije o los hablantes. Por ejemplo, en español generalmente va el poseído y después el poseedor. La casa de Diana. La casa está poseída y de quién es la casa de Diana. En Mije es lo contrario. Yo voy a decir Diana, la Diana, su casa. Entonces, al hablar castellano, yo decía Diana, su casa. Y en este sentido, ¿no? También quizá esto conectando con esa idea de que el hablante nativo quizá es un constructo, ¿no? Y en el fondo tú también eres una nueva hablante de castellano, ¿no? Entonces, ¿cómo se percibe, ¿no? Esa relación al adquirir, ¿no? La lengua colonial? O sea, ¿qué efectos tiene para la comunidad mije? O sea, ¿cómo lo has visto tú? ¿Crees que en algún momento, si no preservamos esa diversidad, el castellano se puede convertir en una lengua franca? O sea, como Mm, no solo el castellano, sino como sucede en el caso de muchas lenguas, claro. ¿no? Entre comillas o denominadas centrales, ¿no? O sea, a mí me parecen maravillosas las lenguas francas, siempre han existido. En un momento fue el náhuatl, Ujú. en algún momento fue mi lengua, que son estas lenguas que te permiten circular a veces en procesos, en contextos multilingües. El problema no es la existencia de la lengua franca, sino que su existencia implique la Que muerte se de la vienen mía. ideas otras, obviamente. Exacto. Entonces, en el caso del castellano, como ha sido impuesto, no es un bilingüismo equilibrado, no es un bilingüismo que digas, bien, yo puedo transitar y elegir, sino hay una imposición con violencia. Entonces, la adquisición del castellano, por ejemplo, en mi caso, que todavía fue de la última generación a la que le dieron varazos en la mano o tenía que poner la mano a golpes, pues cada vez que se usaba mi hija en el salón, pues tengo una relación gozosa con en la poesía en castellano, con la posibilidad de comunicarme ahora contigo en esa lengua, pero también es una relación difícil, ¿no? Por Obviamente. cómo se impuso. Entonces, en la población a la que sufrió eso y que se te repite constantemente que el origen de la causa de tu pobreza, de tu marginación, de las violencias que atraviesa tu cuerpo, tiene que ver con la lengua que hablas, bueno, la relación no es fácil y en muchos casos por sobrevivencia pues se va a intentar adquirir esa lengua que te dicen que es mejor, pero no es porque intrínsecamente sea mejor, es por el sistema de imposición que hay atrás, que por ejemplo va a funcionar distinto en Los Ángeles. En Los Ángeles, si tú hablas castellano, va a tener como un poco la postura que tienen las lenguas indígenas también. No es tanto la lengua, sino quienes encarnamos y los procesos políticos y de poder que hay detrás de ellas. Y eso va a cambiar. Y quizá en relación con esta cuestión se me ocurre, ¿no? Que obviamente la identidad mije, ¿no? Te otorga un lugar, una posición desde la cual conversar, ¿no? Pero en esas relaciones de poder que mencionabas antes, quizá también engasilla, ¿no? Engasilla la identidad mije o nos puede encasillar a nosotros, ¿no? Para poder hablar sobre otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, la cuestión de la homogeneización o la segregación, ¿no? O sea, hasta qué punto eso favorece la diversidad o no, ¿no? Bueno, en nuestro caso, la diversidad es casi una condición cultural. En México siempre estuvo en contextos multilingües y estamos en el Mesoamérica muy acostumbrados al multilingüismo porque, ¿sabes? Pasadas dos pueblos y se hablaba zapoteco, pasadas dos pueblos y chinanteco. La conciencia que tuve sobre la diversidad lingüística, por mi pueblo se habla mije en la escuela español y en los textos de la iglesia, pero también llegaba gente
mucha gente que hablaba zapoteco, que hablaba chinanteco. Entonces, digamos que eso nunca atentó contra la identidad. La identidad como que también no es un fenómeno monolítico, es maleable, variable, cambiante. Y entonces, no sé, incluso parte de nuestra identidad es sabernos serranos y saber que en la sierra hay muchas lenguas distintas y hay mucha gente, cada vez menos lamentablemente, pero que habla castellano zapoteco mije o que habla zapoteco mije chinateco. Entonces, yo siento que más bien, como la antropóloga Cachiquel Aura Cumes dice, la tradición occidental es la que está como obsesionada con lo uno, ¿no? Con esa idea del uno, dice ella. Ujú. Un solo Dios, una sola lengua, uno, 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 uno. Y de este lado, pues, más bien crecimos con esta idea de que es posible convivir y comunicarse entre muchas lenguas, con tensiones, pero sin negar su existencia como para, ¿sabes?, desaparecerla o quitarle voz o esclavizarla, como sí pasó en esta tradición de pensamiento obsesionada con lo uno, ¿no? Seguramente no esta idea del monolingüismo, de lo uno, en realidad es la excepción, ¿no? Porque al final la regla es el multilingüismo, ¿no? Y la Es diversidad, como ¿no? negar la evidencia de la Sobre realidad. esto parece como evidente. Y para tocar alguna otra cuestión que tenga que ver, ¿no? Con esta relación entre la lengua y la colonialidad o la lengua pericolonial, que siempre ha sido como muy problemática, Mm. a nivel de políticas culturales o de políticas lingüísticas internacionales, ¿cómo percibes tú, no, ese tipo de ayuda que vienen, por ejemplo, de la UNESCO o de grandes instituciones, ¿no? Este Summer Institute for Linguistics, ¿no? Para preservar, ¿no? Las Ya. lenguas indígenas. ¿Eso crees que es una ayuda o vuelve a reforzar justamente, ¿no? Todas esas barreras y lo dicotómico, ¿no? Porque añadiría quizá, ¿no? A lo que antes mencionabas sobre lo uno, que en el pensamiento, digamos, más eurocéntrico también está lo dicotómico entre centro y periferia, dominante y dominado, ¿no? Y que al final tampoco ayuda, ¿no? Como a avanzar hacia un mundo más inclusivo, ¿no? En general, es mejor que se hable de esto porque tampoco es que sea como en el mainstream, que toda la gente sepa que las lenguas están muriendo, o sea, y que estamos ante el mayor lingüicidio en la historia de la humanidad que se sepa, o sea, no es cosa menor. Entonces, siempre que hay esas iniciativas, pues se agradecen que se hable del tema ya, o sea, así estamos, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, a ras de comunidad, yo hago trabajo muy, muy, muy local, o sea, en la región, estoy ahí en los procesos, pues esas ayudas no llegan. Puede, no, o sea, no digo, no sé por qué no, pero también hasta donde yo sé, no es que la declaración del decenio tenga un montón de presupuesto. Ujú, ujú. No, según yo, está bastante desfundado. Entonces, bueno, pues qué bueno que se declare, pero siempre la voluntad de los estados, el estado habla del lenguaje del presupuesto. Si le puede decir que le interesa mucho algo, pero si no le asigna presupuesto, es que no le interesa. Ok. Ve dónde ponen el dinero. Si lo van a poner en la energía nuclear, pues es que eso es lo que más se interesa. Ujú. Y bueno, ahí hay que ver, habla, el presupuesto habla. Aquí como mínimo en Europa, toda la cuestión de las minorías lingüísticas se plantea sobre todo como un tema cultural, pero para que una lengua realmente pueda preservarse, tiene que llegar a todas las dimensiones de la vida, ¿no? O sea, a lo laboral, a lo político, a lo económico, a lo social. O sea, ¿cómo es en el caso de Mije, ¿no? Del contexto mexicano, ¿no? Cuando se dice todos los ámbitos de la vida, ahí es hay que ver que no en todos los lugares o no en todas las culturas, no en todos los pueblos, los ámbitos de la vida son los mismos. Ujú. Vamos a suponer, estoy en una sociedad que está muy imbuida en el capitalismo, en donde tengo empleos asalariados, tengo fábricas, no sé, o sea, la industria de tech, ¿no? Entonces tus ámbitos de uso son esos. Pero el pueblo mije está en gran porcentaje en otra realidad material de la vida. Es decir, no tenemos fábricas, es una que está mucho más relacionado con el sector primario y donde el trabajo asalariado es realmente muy reciente. Nuestras maneras de sustentar la vida, o sea, de tener techo, comida, etcétera, no están atravesadas históricamente ni
ahora mayoritariamente solo por el trabajo asalariado. Entonces, cuando decimos cuáles son los ámbitos de esa vida, va a ser muy distinto al caso europeo a nuestro caso, donde el campo, por ejemplo, incluso hasta el campo es distinto. El campo que he visto más en Europa, seguramente que hay excepciones, es un campo agroindustrializado de grandes máquinas, monocultivo y de gran producción. Entonces, claro, ahora, para que el 90% más o menos de la población mije habla mije, es que la mayoría de sus ámbitos se hacen en mije en prácticas anticapitalistas. O, bueno, al, no fuera del capitalismo, porque bueno, eso está para una discusión teórica, pero en ámbitos resistiendo al capitalismo, pericapitalistas, no sé cómo llamarlo. Entonces, cuando, por ejemplo, me dicen, no, bueno, tiene que estar en las fábricas o en los funcionarios, es que pues nosotros no tenemos funcionarios, no tenemos fábricas, o sea, es otra manera de vivir y entonces los ámbitos de uso son muy, muy diferentes. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en tiempos del capitalismo tardío, uno de los objetivos del capitalismo es convertir a la población indígena en consumidores. Siempre los pueblos, sobre todo de esa área del mundo, hemos sido vistos por el capitalismo como mal consumidor porque no tienes resolvemos muchas cosas de la vida, en muchos casos con muy poco dinero o con sin dinero. Hay otras tecnologías y otras economías históricamente. Entonces, un afán del capitalismo es uno, incorporarnos al consumo y dos, por medio del trabajo asalariado. Luego, quizá también en relación con la cuestión de la tecnología y del territorio, yo quería preguntarte un poco, ¿no? Sobre cuál es el efecto del cambio climático, ¿no? Cosa para la comunidad mije, ¿no? Porque, bueno, sabemos, por ejemplo, los samis, ¿no? Que han perdido riqueza lingüística por el cambio climático y porque la nieve, por ejemplo, ¿no? Pues no tiene la misma riqueza que tenía, ¿no? En años anteriores y por tanto eso también tiene un efecto en la lengua. O, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, en Querétaro, ¿no? Todos los centros de datos que están apareciendo y que obviamente también tienen impactos en el territorio. Entonces, por ahí, esta relación entre la diversidad lingüística y la biodiversidad, ¿qué es lo que está perdiendo, ¿no? En este caso, el Nige a causa del cambio climático, si es que está perdiendo algo. No, totalmente. Yo creo que en general esta enfermedad de lo uno, como dice ahora Cummings, ¿no? Como esa idea de solo es válida una cosa, y lo homogéneo, tiene como consecuencia la emergencia climática. O sea, la emergencia climática es el síntoma de una enfermedad que es el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, en última instancia. Esa tradición de prácticas y de pensamiento que se volvió hegemónica está enfermando a la vida en el planeta, incluyendo. Entonces, hay una relación entre lo diverso que a mí me inquieta mucho, no sé si es causal, pero las regiones del mundo con mayor diversidad lingüística son también regiones del mundo con mayor diversidad de lenguas. En la lista de países con mayor diversidad de especies también están las con... Entonces, hay una relación ahí, no sé si es causal o no. Cuando las condiciones materiales para la subsistencia en estos territorios se ven muy afectados por la emergencia climática, empieza a haber mucha migración, o sea, migración climática, y además hace que las condiciones de subsistencia sean tan difíciles que parezca que hay que abandonar esa lengua para tener trabajo asalariado. O sea, ya sin medios, ya tus medios de subsistencia arruinados, el campo, el suelo degradado, los cerros desgajados por lluvias tremendas, pues las condiciones para que esa lengua que da sustento a ese estilo de vida siga permaneciendo son menores. Entonces, no es causal. Me parece que el capitalismo tardío, la emergencia climática y la muerte de las lenguas sean un fenómeno coetáneo. Y quizá también, ¿no? En relación con la idea general de sostenibilidad, ¿no? Para aplicarlo a lo cultural, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué es lo que tú entiendes por sostenibilidad cultural en el caso, ¿no? del NIGE, ¿no? O qué proyectos, qué iniciativas, ¿no? Se están promoviendo
para favorecer esa sostenibilidad, ¿no? Estoy pensando más en la cuestión de los derechos culturales, de políticas culturales, de proyectos que puedan, Ujú, iniciativas, espacios, ¿no? O sea, que claro. puedan, desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? Bueno, una cosa que es muy importante también es ver que la tradición, yo estoy a favor de los derechos humanos, sin peros, em, está glaseada en derecho positivo. Entonces, las concepciones en nuestras lenguas y tradiciones de pensamiento de qué es una vida digna, o sea, una vida buena, una vida, un buen vivir, como el summa causae de los quechua, el hot de los dijes. ¿Qué es una vida que pues, está bien? O sea, más allá de las desventuras propias de la condición humana, no sé, la muerte de los amigos, de la familia, pero una vida digna, eso va a estar fraseada no siempre en derecho positivo, es decir, no está siempre traducido en lenguaje de los derechos. Ujú. Tenemos que entender que eso es de una cultura en específico, que conecta con otras tradiciones. Pero bueno, la hegemónica es la de los derechos. Durante mucho tiempo, ese aparato de derechos, o sea, ese aparato legal, lo que hizo fue todo lo posible para que nuestras lenguas desaparecieran. Ahora hay un cambio en el discurso, no mucho en la práctica. Entonces, bueno, yo siempre uso esta metáfora. Supongamos que alguien me empieza a ahorcar y está casi por matarme, me suelta y me dice, ahora te puedo ayudar. Así, perdona, o sea, deja, tal vez no se luego vuelva a confiar en ti, pero ahorita no es el momento. Entonces es difícil confiar mucho en las políticas de derechos culturales de alguien que además en la actualidad sigue violentando tus derechos lingüísticos, porque el mayor violentador de los derechos lingüísticos sigue siendo el Estado mexicano, o sea, sigue no teniendo intérpretes, no tal, no tal. Entonces, bueno, para que luego nos entiendan, lo que hacemos es traducir nuestra idea de cómo debe ser la lengua en la vida, una vida la que vale la pena ser vivida, traducirla en términos de derecho positivo para que alguien de la tradición occidental me entienda. Claro, pero desde la propia comunidad, o sea, o desde el entorno hay qué tipo de eventos o de espacios culturales no estáis pudiendo desarrollar justamente para compensar, ¿no? O sea, la poca acción. Esas prácticas culturales ha habido un montón y en resistencia durante mucho tiempo, ¿no? La música es fundamental al pueblo mexicano. En la parte alta, en la parte de la sierra sobre todo, las escuelas de música son una institución mimada por las comunidades, ¿no? O sea, nada funciona si la música tiene una dimensión política también, las bandas de música. Pero también desde los años 80, sobre todo finales de los 70, comenzó un proceso autonómico en defensa del territorio por una minera que intentaba establecerse, una alianza de comunidades mijes, de la que derivó una asamblea y de ahí derivó un proyecto educativo desde esa época y un proyecto lingüístico. Entonces, bueno, el trabajo en el colectivo en el que yo formo parte se llama Colectivo Mije, Colmix, y desde ahí nos adscribimos a esa tradición de gente que pues ya había hecho el abecedario, que había hecho un montón de cosas y que nos adscribimos y seguimos. Ahora, por ejemplo, tenemos un premio de creación literaria en Mije que no necesita pues, enviar la traducción al castellano. Se acaba de lanzar un espacio de formación para crear un preescolar de inmersión en lengua mije, una convocatoria para crear canciones infantiles en las variantes de mije. Tenemos un espacio de formación de lingüistas comunitarios para documentación y producción de material didáctico. Y no solo el Colmix, hay muchos colectivos cada vez más con muy poco presupuesto, muchas veces poniendo nosotros presupuesto, que también hay que hablar de eso, las condiciones materiales en las que luego se da nuestro trabajo. A veces yo asisto a congresos de lingüística o a congresos de académicos muy especializados sobre la lengua y digo, híjole, si me dieran este presupuesto para uno de esos congresos, yo podría sostener mi proyecto tantos meses. Entonces, hay una desigualdad también en las realidades materiales en las que se hace ese trabajo. Y a veces se destina más dinero a investigar sobre la lengua que a generar las condiciones para que la lengua siga existiendo. Ujú. Entonces, o sea, desde el punto de vista, ¿no? De la gestión cultural, o sea, lo que tú necesitarías, ¿no? Es sobre todo más mayor presupuesto. Sí, de hecho he estado pensando mucho con otras personas como
decir al Estado mexicano una reparación que no vaya de, oye, perdón, o vamos a leerles libros, no, sino el mismo presupuesto, calculando el porcentaje por Producto Interno Bruto que destinaste a que mis lenguas desaparezcan, pues necesito el mismo para que yo decidir como pueblo ahora cómo revertir ese proceso. Pero bueno, estamos muy lejos de esa discusión. Pero si las Ya. condiciones materiales son desiguales y no puedes decir que quieres hacer algo por la lengua. Si no hay una Sí, acción ha pasado, por ejemplo, también con la academia, las relaciones a extensas. Empieza un proceso, no sé, de fortalecimiento lingüístico en una comunidad. De pronto tienes a una investigadora del norte global con 10 veces más presupuesto para investigar ese fenómeno, Ujú, que dices, mejor pásamelo para el fenómeno mismo. ujú, ujú. Eso es muy común. Quizá en relación, ¿no? Con lo que hablábamos sobre, ¿no? La academia, ¿no? O sea, te quería preguntar por el papel de las universidades, ¿no? Porque hay, ¿no? Hay universidades indígenas, ¿no? En México o en Brasil, ¿no? O luego, ¿cuál podría ser el papel de una universidad online, ¿no? Como la UOC, ¿no? O sea, justamente como para traer a profesores, ¿no? De vuestras comunidades para poder enseñar, ¿no? La lengua, la cultura. O sea, ¿qué papel te parece que está teniendo la universidad, ¿no? En todo esto. Claro, yo creo que esa es una pregunta como depende mucho, ¿no? Ujú, No es lo mismo, pues, una universidad en Estados Unidos, de estas de Ivy League, que una universidad dentro del propio territorio, gestionado por las personas del propio territorio. Entonces, ahí también dentro de la práctica académica hay mucha desigualdad, ujú. ¿no? No es lo mismo, otra vez, las condiciones materiales que enfrenta un estudiante de doctorado del sur que del norte, en fin. Pero yo creo que es importante hacer ese trabajo de abrir la universidad, como su nombre lo dice, o sea, realmente a diferentes saberes, a diferentes conocimientos, pero justo en este momento por la emergencia, múltiples emergencias de territorio, de desaparición, o sea, que enfrentamos los pueblos, yo siempre cuando me dicen, oye, ¿se puede, como que se puede trabajar para que la academia, yo digo, sí, que hagan ese trabajo, les toca. Veo una gran potencia en las universidades abiertas Sí. y porque creo que pueden democratizar un poco más el acceso. Sobre la cuestión, ¿no? En todos estos mercados, ¿no? También los de la literatura del norte global, ¿no? Por ejemplo, hay procesos de institucionalización de las literaturas y de consagración, ¿no? Que Ah, pueden pasar a través de los premios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, o sea, estos procesos de institucionalización o de consagración, ¿crees que a vosotros os interesan o no os interesa institucionalizar la literatura mije que circule internacionalmente? ¿No? Porque el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, la novela como género literario predominante, pero obviamente las literaturas no indígenas y la literatura mije puede tener otros géneros que son los, ¿no? Que prevalecen más. Pues, ¿cómo ves uy, ese tú tema esa me... cuestión? Lo que quiero decir es que no toda producción de la función poética es literatura, y lo digo no diciendo, ah, es menor, menos importante, sino centrar la literatura como algo también de la cultura occidental que también se ha adquirido y se hace, pero que es una entre muchas posibilidades. Y que hay otros mecanismos para creación de un canon que son distintos en cada pueblo y que no pasan necesariamente por las instituciones que te ungen o que crean el canon en Occidente. Ahora, yo creo que mucha gente que estudia lenguas indígenas estaría muy bien y en general la discusión se enriquecería mucho si leemos, o sea, yo estoy un poco escandalizada porque yo pensé que en el Estado español, por ejemplo, o se leía mucho, o en la población castellano hablante, se leía mucho más literaturas de Latinoamérica, porque hay un discurso de compartimos, les llevamos la lengua incluso, ¿no? Casi Ujú. como les fuimos a civilizar y les llevamos la lengua. Pero al mismo tiempo no están leyendo las literaturas allá. Eso me impactó mucho. Entonces, bueno, ¿qué esperar de la literatura que se crea en nuestras lenguas? Creo que eso hay que hacer, o sea, enriquece la diversidad, enriquece la bibliodiversidad en este caso. Pero bueno, no toda manifestación poética y literaria pasa por el papel o la escritura, además.
Y yo también te había escuchado, ¿no? Pues, o sea, romper un poco con ese prejuicio de que todas las literaturas indígenas son orales, ¿no? Y que eso no era así, ¿no? O sea, no, o sea, que hay distintos niveles, ¿no? Y las lenguas indígenas tienen distintos grados de oralidad y por tanto se expresan, ¿no? O sea, su cultura escrita también es distinta, ¿no? Bueno, solo decir que no toda la escritura es literaria. Claro, o sea, yo puedo leer las instrucciones del Champel y eso no es literatura. Entonces, y no, yo estoy más a favor de llamarle tradición de la memoria que el oral, Ujú. porque oral es un hecho físico, como ahora que hay unas vibraciones, ¿no? Que llegan a la oreja y lo captan. Pero no significa que cuando yo deje de contar, no sé, una narración tradicional, ese corpus desapareció. ¿En dónde está? ¿Cuál es su soporte? La memoria, Ujú. como el papel en el libro. Entonces yo le prefiero llamar tradición de la memoria. Y en nuestras lenguas hay tradición de la memoria, como en todas las lenguas del mundo, y también en algunos casos hay tradición de escritura. Que ¿para qué se utiliza la escritura? Ya pues da para otra larga plática. Pero bueno, hay literatura, y yo le llamo, hay manifestaciones de la función poética de las lenguas, literarias, no literarias, escritas y no escritas. ¿Y los géneros literarios, digamos que son más habituales? En el Miji, ¿cuáles serían? Como no hay géneros, como no hay literatura siempre, hablo más bien de géneros de la función poética De acuerdo. o géneros, sí, textuales poéticos. Ujú, Y entonces eso va a cambiar de lengua en lengua, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, falta de estudiar en muchas de nuestras tradiciones. ujú. Pero sabemos en qué momento lo usamos. Hay mucho más para lo lírico, o sea, lo no narrativo, lo que hay para las narraciones. Hay diferentes tipos de narraciones. Y bueno, cada caso es distinto. En el caso zapoteco es diferente. Y esta idea de solo el género, cuento, ensayo, novela, pensarlo como siempre dentro de una tradición que es la occidental, pero que hay una diversidad también en cuanto a los Ujú. géneros. Para ir terminando, ¿no? Tenía como 2 o 3 últimas cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? O sea, con el papel de la mujer, ¿no? También, como mínimo en nuestro entorno aquí en Ah, Europa, ¿no? de otro. Sí, otro género, otra acepción de género. En nuestro entorno, ¿no? Pues hay como un aluvión, ¿no? Y un interés muy fuerte, ¿no? Por las escritoras, ¿no? O Ujú. por las activistas, ¿no? Por las pensadoras, ¿no? Entonces, en la comunidad Mije, o sea, ¿cuál es el papel de la mujer en la actualidad? O sea, o qué tipo de, no cómo se expresa, ¿no? O sea, la cuestión de género. Bueno, hay todo un movimiento de mujeres que tiene mucho tiempo resistiendo a la colonización, resistiendo al patriarcado, resistiendo al capitalismo. Y bueno, eso se expresa de muchas diferentes maneras. Yo creo que en todos los quehaceres, en todas las esferas, ¿no? Desde la resistencia, la defensa de los bosques, la creación de textiles, y también en diferentes manifestaciones que tienen que ver con lo verbal. Y en muchas ocasiones todas estas violencias, ¿no? Coloniales, capitalistas, también van asociadas con violencias de género. ¿Eso también es el caso en la Por comunidad? supuesto, si pensamos el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo como un solo fenómeno y no como fenómenos distintos, es decir, ver el colonialismo como un proyecto patriarcal, que no era un proyecto de las mujeres, y de ahí deriva el capitalismo o sea, no hay capitalismo sin colonialismo. Entonces, en el caso de las mujeres indígenas, eso es muy evidente, eso es muy claro, porque te atraviesan todas esas opresiones. Ujú. Y si piensas quizá, ¿no? En las futuras generaciones de niñas o de mujeres jóvenes, ¿cómo te las imaginas? O sea, esas mujeres Mije, ¿no? Bueno, tenemos la emergencia climática, ¿no? Y eso está sucediendo y no hay nada que parece que no se están haciendo lo suficiente, no se está haciendo lo suficiente para, para enfrentar eso desde las políticas de los estados. Entonces pienso que va a ser un periodo de mucha resistencia para nuestros pueblos y para las mujeres, pero también pienso que tenemos herramientas del pasado para remontar esos retos porque ya pasamos por lo que hemos pasado. Entonces también pienso en futuros diversos, complejos y esperanzadores para ello.
terminemos con la última cuestión que para cerrar un poquito todo lo que hemos estado hablando, ¿no? En relación, ¿no? Pues la relación con la identidad y lo común, ¿no? O sea, ¿qué es para ti el sentido de comunidad, ¿no? O sea, ¿cuál es tu sentido de comunidad para el Mije, ¿no? En relación con estas mujeres y esta complejidad, ¿no? Que estábamos viendo, ¿no? Ujú. Eh, Esa tensión entre la identidad y lo común. yo no noto ninguna tensión, ¿no? Porque toda identidad, hay una dimensión colectiva de la identidad siempre, ¿no? También una personal, pero en otros casos también colectiva. No, más bien, esa relación es compleja, pero solo decir que vengo de un contexto en donde lo comunal o lo comunitario no solo depende de la voluntad de las personas o de la buena fe, sino es un sistema sociopolítico al que se llama comunalidad y que funciona con principios que son distintos de las que funciona el Estado. Entonces, bueno, lo comunitario ordena la vida política de nuestras comunidades. No solo es una comunidad lingüística, son un conglomerado de comunidades autónomas en donde la asamblea es el máximo órgano de gobierno. Muy bien, pues muchas gracias, Yasnaya, y espero Gracias. poder seguir conversando contigo de todas estas cuestiones con más calma en otra ocasión. Bueno, Gracias. gracias. Gracias.